Un par de remolcadores pueden empujar un barco de más de 200.000 toneladas. Y sí, suena absurdo. Por pura lógica, no deberían poder hacerlo. Pero lo hacen. Entonces, ¿cómo diablos algo tan pequeño puede dominar semejante masa de acero? Lo interesante es que la respuesta no está en el tamaño, sino en cómo se aplica la fuerza. Y por eso, hoy vas a descubrir la ingeniería exacta que permite mover a un coloso como si no pesara nada. Estos gigantes, como los Triple E de Maersk, son los reyes del océano, pero tienen un defecto de fábrica que casi nadie menciona, y es que están diseñados para correr en línea recta, no para doblar esquinas. Y aquí es donde empieza la pesadilla, porque para que un monstruo así pueda obedecer al capitán, su inmenso timón necesita recibir un flujo violento de agua impulsado por la hélice. Pero al llegar a puerto, ocurre una contradicción fatal. Por seguridad, es obligatorio entrar lento, pues claro, estás a punto de estacionarte, pero si bajas las revoluciones, la hélice deja de alimentar al timón con fuerza, lo que provoca que el buque pierda casi toda su capacidad de maniobra, justo donde más precisión necesita, convirtiéndose en un gigante inmaniobrable en el peor lugar posible, un canal estrecho, y es justo ahí donde entran en juego los remolcadores. En la industria se les conoce como las manos del práctico, porque funcionan literalmente como un sistema nervioso externo que le devuelve el control al coloso en los puntos más críticos, como lo es un canal estrecho. Pero ojo, porque acercarse tanto a un gigante en movimiento es jugar con la muerte, dado que se crea una succión invisible, el famoso efecto Venturi, que intentará arrastrar al pequeño remolcador bajo el casco del buque para aplastarlo. Por tanto, bastará un simple error de cálculo para que el coloso se lo trague. Y sin embargo, ahí están, pegados al peligro, desafiando la física. Lo más sorprendente de ellos es que no solo empujan. De hecho, los más modernos actúan como navajas suizas. Si hay fuego, despliegan potentes cañones de agua. Y en el Ártico, sus cascos reforzados parten el hielo para abrirle paso a los convoys de suministro y buques científicos que quedarían atrapados sin ellos. Sin duda, son los héroes que nadie nota. Y por eso hoy, vamos a darles el lugar que se merecen. Pero volvamos a la gran pregunta. ¿Cómo es que un barquito logra mover a semejante coloso? Para entenderlo, hay que recordar algo básico, y es que en el mar, la pelea no es contra la gravedad, sino contra la resistencia del agua. Quiero que lo pienses así. Ese portacontenedores, por muy bestial que parezca, está flotando, y gracias al principio de Arquímedes, el agua está soportando todo su peso hacia arriba, lo que elimina la fricción con el suelo. Es la misma razón por la que en una piscina puedes cargar a una persona, que en tierra no podrías ni levantar. En el caso del buque, al estar en el agua, el empuje que ejerce el mar hacia arriba cancela la gravedad que tira del barco hacia abajo. Esto es vital, porque significa que el remolcador no tiene que luchar arrastrando ese peso muerto contra el suelo. Lo único que necesita es la fuerza suficiente para vencer la resistencia del agua y hacer que el gigante empiece a deslizarse. Y ahí es donde el remolcador cumple su rol, porque es una máquina diseñada para empujar. De hecho, para que te des una idea de su poder, es como si una hormiga tuviera la fuerza de un rinoceronte. Y si de proporciones se tratara, un remolcador tiene casi 8 veces más fuerza que el gigante al que ayuda. Pero para lograrlo, necesita transformar toda esa potencia en agarre puro. Y aquí es donde entra el secreto, la tracción a punto fijo. La tracción a punto fijo es la fuerza bruta que el barco puede llegar a ejercer. Y para que te hagas una idea de esa potencia que el barco puede llegar a ejercer, un remolcador promedio empuja con una fuerza de 110 toneladas. En el agua, eso es como tener un brazo hidráulico gigante capaz de mover montañas. Pero ojo, que la fuerza no viene solo del motor. El secreto está oculto bajo el agua. Sucede que sus hélices no están libres, sino más bien encerradas en un anillo de acero llamado Tobera Cord. Lo que hace este anillo es concentrar el chorro de agua para que salga disparado con más presión, ganando un 25% extra de empuje. Es como ponerle el dedo a la manguera. Reduces la salida y el agua sale con más fuerza.
Pero aquí está el truco. Para que este anillo funcione con eficiencia, necesita agarre. Y no puedes tener agarre si la hélice está en la superficie batiendo espuma. Por esa razón, sus cascos están diseñados para hundirse mucho más profundo que otros barcos. Y al estar tan abajo, la hélice trabaja con agua a mayor presión, asegurando así que el empuje sea total. Pero ojo, tener un buen agarre es solo la mitad de la ecuación. De nada sirve tener toda la fuerza del mundo si solo puedes empujar en línea recta. Para dominar a un gigante necesitas agilidad total, y aquí es donde entra la magia de la propulsión azimutal. En este sistema, la hélice no está fija, sino que cuelga debajo del casco en una cápsula que puede rotar 360 grados, lo que te permite apuntar el chorro de potencia hacia donde te dé la gana. Y si puedes dirigir el chorro en cualquier dirección, estabilizar el barco se vuelve pan comido. Si el barco intenta desviarse o culebrear, simplemente giras la hélice y lo corriges al instante. Fue precisamente este control absoluto lo que permitió a los ingenieros romper las reglas y crear los remolcadores tipo tractor. A diferencia de un barco normal que empuja desde la cola, estos llevan sus propulsores estratégicamente debajo del casco, más hacia el centro. Esto les permite pivotar, es decir, girar sobre su propio eje, quedando listos para empujar en cualquier dirección. Habiendo entendido que el agua nos ayuda, surge la pregunta del millón. ¿Cómo logran mover a un gigante de 200.000 toneladas sin fundir el motor? Bueno, lo interesante aquí no es solo la fuerza bruta, es la estrategia. Recuerda que el objetivo es vencer la resistencia del agua. Y para hacerlo de la forma más eficiente posible, el remolcador ignora el centro del barco y busca siempre los extremos, ya sea la proa o la popa. Pero, ¿por qué irse tan lejos? Bueno, porque el buque gira naturalmente sobre su punto central, y al empujar en la punta, lo más alejado posible de ese centro, conviertes al propio casco en una palanca gigante. Así, cuanto mayor sea la distancia entre la zona donde se ejerce el empuje y el centro del barco, menos fuerza necesitas aplicar para crear movimiento. Y así, con un empujón calculado en la punta, se logra que todo el buque rote sobre su propio eje, multiplicando su fuerza real y haciendo que girar 200.000 toneladas parezca casi fácil. Pero para que toda esta física funcione, necesitas un vínculo real, y ahí es donde entran los cabos. Y ojo, que no son simples cuerdas, sino fibras de polímeros sintéticos de alta tecnología. Son tan ligeras que flotan en el agua, pero bajo tensión se convierten en una bomba de tiempo, pues acumulan tanta energía elástica que, si llegan a romperse, el latigazo sería capaz de partir el acero como papel, o ser letal para la tripulación. Por eso, para evitar esa catástrofe, se conectan a un cabrestante de tensión constante. Esto no es un torno que solo enrolla y bloquea, sino que funciona como un amortiguador gigante, programado para medir la tensión miles de veces por segundo. Si detecta que el tirón supera el límite seguro, suelta cable automáticamente a toda velocidad para suavizar el golpe, igual que cuando un pescador deja correr el hilo para que un pez grande no rompa la caña, y apenas se reduce la tensión, recoge el cable sobrante al instante para mantenerlo siempre tenso y evitar que se enrede en las hélices. Es un juego constante de tira y afloja milimétrico, que evita el desastre. Sin duda, es un sistema que salva vidas en mar abierto. Pero tiene un problema: la distancia. Al tirar desde lejos, pierdes esa sensibilidad necesaria para las maniobras milimétricas. Por eso, cuando las cosas se ponen apretadas en el puerto y hace falta precisión, los remolcadores cambian de táctica. En esas situaciones, prefieren el contacto físico. Es por esto que los remolcadores se van directamente al cuerpo a cuerpo, pegándose al costado del gigante. Aunque claro, para no abollar el casco de acero, llevan la proa blindada con defensas de goma ultra resistente. Y aquí viene lo genial, porque esta posición les permite hacer justo lo contrario. En una maniobra llamada escolta activa, el remolcador no empuja para mover, sino para detener. Se coloca en posición y usa su propio peso y la resistencia del agua para actuar como un ancla móvil, frenando el impulso del coloso, para evitar que entre demasiado rápido
y se lleve el muelle por delante. Al final, la conclusión es simple. Este barquito domina a una mole de 250.000 toneladas por pura física, mucha potencia concentrada, un agarre que no resbala y una técnica de cirujano. Ya sea tirando con cables o empujando cuerpo a cuerpo, hacen posible lo imposible. Así que la próxima vez que veas uno, recuerda, son los verdaderos héroes del puerto. Si te ha gustado ver el mar con otros ojos, dale like y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿te imaginabas que el secreto no era el tamaño, sino saber exactamente dónde empujar?